comercio, contrabando y actores en las penínsulas mexicanas, una mirada desde la historia económica. Ya empezamos a grabar, entonces están todos avisados que se está grabando esta sesión. Los participantes son la doctora Gabriela González Mireles, de CIESAS, Unidad Península, de Mérida, Yucatán, el doctor Jesús Méndez Reyes, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, y el doctor Iván Trápaga, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Chihuahua, y COLEF, Tijuana. Voy a leer unas semblanzas breves sobre los participantes. Gabriela Sofía González Mireles es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, candidata a investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Pertenece al programa Investigadoras e Investigadores por México, antes Cátedras CONACYT. Comisionada a la Unidad Peninsular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, desde 2017, desde donde se desempeña como profesora investigadora en el posgrado en Historia. Sus líneas de investigación giran en torno a la historia económica durante el periodo de transición de la colonia al Estado-Nación en México, de la que se desprenden los estudios de la trayectoria del comerciante Tomás Murphy, otros sobre los estancos del tabaco y aguardiente en Yucatán, y la investigación que actualmente desarrolla sobre el proceso de reglamentación de los propios y arbitrios en los que fue la provincia yucateca. Algunas de sus publicaciones recientes son La confrontación por la abolición del estanco de aguardiente en Yucatán, 1781, el doctor Rafael Colomé Trujillo y la homeopatía yucateca, en el libro Salud Pública y Desarrollo Regional en Yucatán, La transferencia de un modelo de inmigración en la monarquía hispana, Tomás Murphy en la Nueva España, e Historia de un comerciante en una época de transición, 1797-1821, Tomás Murphy. El doctor Jesús Méndez Reyes es investigador titular de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, coordinador de investigación y posgrado del Instituto de Investigaciones Históricas, del programa de doctorado en Historia de esta institución, doctor en Historia por el Colegio de México, con estancias postdoctorales de investigación y docencia en la Universidad de la República en Uruguay, la Universidad Nacional de Quilmes y el Banco Central de la República Argentina. Además, en la Universidad Veracruzana, el Colegio de Sonora, el Colegio de San Luis, el Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Internacional del Mar de Murcia, en España. Pertenece al SNI nivel 1 y entre sus líneas de investigación se encuentra la historia institucional, la historia económica y empresarial, la historia política, así como el cooperativismo y la economía social. Entre sus libros recientes destacan Capitalizar el campo, Financiamiento y Organización Rural en México, los inicios del Banco Nacional de Crédito Agrícola, Sectores económicos, arreglos políticos y empresarios en Baja California, en el libro Atisbos desde la historia reciente. En prensa se encuentra un capítulo sobre el Banco de la Industria Fílmica y en coautoría con Briseida N. Flores, el proceso educativo en la frontera noroeste de México, apostillas para un estudio histórico de la Escuela de la Acción en Baja California, 1920-1933. El doctor Iván Trápaga, doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa y doctorando en Historia Contemporánea por la UNED. Es profesor asociado en el Departamento de Antropología de la misma institución y actualmente realiza una estancia de investigación postdoctoral en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Sus líneas de investigación se encuentran migración, violencias, fronteras, antropología urbana. Ha participado en proyectos de investigación sobre parentesco en México y nuevas tecnologías reproductivas, dimensiones socioculturales del transporte público de Ciudad Juárez y violencias entre jóvenes consumidores de sustancias ilícitas. Ha sido docente en diversas instituciones públicas de educación superior a nivel grado y posgrado. Cuenta con una veintena de artículos científicos en revistas de reconocido prestigio internacional, así como varios capítulos en libros colectivos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros participantes y así también a todo el público que nos ve presencial y virtualmente. Vamos a iniciar con la presentación de la doctora Gabriela González en este momento, así que
le doy el uso de la voz a la doctora. Puede activar su micrófono y comenzar. Muchas gracias. Y muchas gracias también por la invitación. Bueno, yo me voy a, bueno, lo que voy a presentar este día, pues, como ustedes pudieron ver en la semblanza, el eje de Tomás Morphy, que fue también mi tesis de doctorado y que después se transformó en libro. También la invitación en particular para pensar el contrabando junto al comercio abrió para mí una nueva idea, ¿no? Debo de confesar que los trabajos o las líneas que he desarrollado, que son en torno a la historia del comercio en el periodo colonial, siempre llevaba implícito el tema del contrabando, pero para mí ya era como una constante, ¿no? Encontrarme la palabra fraude, contrabando, ligado al tema del comercio, y nunca lo tomé el eje en particular, ¿no? Lo daba por un hecho. Y con esto quiero decir que pareciera un hecho implícito el contrabando, el comercio ilegal, el comercio clandestino dentro del sistema colonial. Y bueno, a partir de ello, en esta presentación tengo algunas ideas que quisiera compartirles. Y bueno, empecé por lo básico, por encontrar una definición o buscarla o construirla sobre el contrabando, ¿no? Algo, ay, perdón, falla técnica, ahí voy. Ahí está. Ya se actualizó. Y bueno, nada más quería muy brevemente compartirles un autor de un diccionario mercantil de inicios del siglo XIX, sobre cuál es la definición aproximada o lo que ellos entienden en el periodo colonial como contrabando, ¿no? Que básicamente, como ustedes pueden ver en la pantalla, básicamente se refiere a ir contra la normatividad establecida en el comercio. Y, ay, perdón por las fallas. Aquí va. Y siguiendo a este mismo autor de ese diccionario mercantil, subrayo ahí en ese cuadro que ustedes pueden ver el asunto del comercio extranjero, ¿no? Esta afirmación que hace hincapié en el comercio extranjero para definir al contrabando durante el periodo colonial, ¿no? Es ir en contra del bando, es ir en contra de la normatividad, pero particularmente en las mercancías que vienen del extranjero, ¿no? Y bueno, también en la anterior lámina, perdón, es que se me sobreponen aquí las pantallas, esta pequeña o muy ligera diferencia respecto al fraude, ¿no? En esta definición, una cosa es el contrabando entendido como ir en contra de la normatividad a través de introducir mercancías ilícitas del extranjero, y el fraude, que también podría abarcar ir en contra de la normatividad, pero dentro de los productos que se autorizaban dentro de la monarquía hispana. A partir de esta diferenciación, bueno, en esta ocasión me voy a centrar a lo que como tal definen como contrabando, con este énfasis en la introducción de mercancías de manera ilegal desde el extranjero. También el fenómeno del comercio, el comercio ilícito, el contrabando ha sido ampliamente tratado por la historiografía. Y bueno, yo ahí pongo una cita de un autor muy conocido, ¿no?, que ha estudiado el fenómeno, en el que si nos abocamos a esa definición de ir contra la normatividad que autoriza o no la introducción de mercancías, bueno, pues entonces el fenómeno del contrabando pues puede remontarse hasta la Casa de Contratación de Sevilla en 1503, ¿no? Que es además la primera institución que va a regular las relaciones con América. Bien, dentro de este desarrollo de la historiografía sobre el contrabando, digo, muchos autores muy importantes lo han tomado. Yo hago aquí nada más una pequeña
lista, ¿no?, de cuáles son las causas por las cuales en general se explica durante el periodo colonial, que son estas básicas, ¿no?, que están ahí en la pantalla, que es la incapacidad de abastecer a las colonias al mercado americano, ¿no?, una política mercantil monopólica, los altos aranceles, y la dependencia financiera de España a otros estados europeos y los criterios político-militares en la política comercial. Sobre todo estos dos últimos son en los que me interesaría un poco detenerme, porque explican que el sistema mercantilista español fue una trampa, ¿no?, y se convirtió en un círculo vicioso entre monopolio y contrabando. Pues al realizar el tráfico americano para asegurar la colocación de los productos, el contrabando ocupaba ese espacio en el mercado que quedaba ausente en estos largos espacios en los que se volvía a reabastecer ese mercado americano. Otras consideraciones que también me interesan y que están ligadas al caso particular con el que quiero ilustrar esta presentación tienen que ver con el complejo equilibrio europeo tras el descubrimiento de América, en el que España, como pionera, ¿no?, en ese descubrimiento, en ese proceso de colonización, hizo demasiados enemigos y sus esfuerzos primarios se encauzaron más bien al control político fiscal de estos nuevos territorios por encima del desarrollo de proyectos productivos, ¿no? Los segundos inversores, piénsese Inglaterra o Francia, y van a gozar a la larga de mejores beneficios a partir de que van a establecer un modelo diferente de colonización al español. Y bueno, y pese a la enorme empresa que significó la conquista, la corona española va a terminar convirtiéndose pues en eso, en una dependiente financiera de banqueros y otras naciones europeas, al finalizar el periodo colonial, como también lo vamos a poder ver. También en ese sentido yo quisiera destacar que, como ustedes pueden ver ahí en esas flechas, ¿no?, una contradicción de que algunos autores que explican el contrabando en el periodo colonial dicen que las ideas económicas que permean este periodo, o sea, englobadas en el mercantilismo, no priorizan las consideraciones productivas, sino los criterios políticos militares, ¿no?, en la protección estatal al comercio. Y bueno, esta contradicción también refleja, bueno, lo que les decía, esta tensión entre las ideas mercantilistas y el liberalismo que va a marcar sobre todo el siglo XVIII, que es en el que me voy a detener, como este siglo XVIII, ¿no?, que es un siglo de expansión económica y de recuperación demográfica. Tan solo en la población europea se habla de que pasa de 100 millones este siglo XVIII de personas a 180 millones. También va a moldear las ideas dentro de la corte española y de los funcionarios ilustrados, como José de Campillo, que va a proponer la importancia de los reinos americanos como mercado de consumo. Y este siglo XVIII nos va a permitir ver que estas ideas van a pensar en que este gran mercado americano formado por indios los quieren transformar de tributarios a consumidores. En la pantalla que ustedes ven, subrayo ahí algunas frases, ¿no?, de este señor Campillo, en cómo desde la corte española estas nuevas ideas de transformar el sistema y de tener consumidores y tener un mercado para ese enorme comercio que se está expandiendo en el siglo XVIII. Es probable que, bueno, estas ideas no hayan, aunque intentaron ponerse en práctica, en la realidad no hayan logrado el objetivo, pero el mercado y la cultura de consumo, como quería o como lo había pensado este funcionario Campillo que les puse en la diapositiva anterior, Humboldt, ya para inicios del siglo XIX,
sí habla de esa transformación de los habitantes y de las preferencias de consumo de los habitantes de la América Española. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Hay una demanda de mercancías, hay una expansión del comercio y una buena parte va a ser a partir del contrabando. Un segundo. Ahí tengo, como ustedes, ahí en la pantalla puse una sucesión de todos los conflictos bélicos, de estas guerras a nivel imperial que van a suscitarse a lo largo bueno, algunos autores lo llaman por ahí el largo siglo XVIII, que como les decía yo, es una centuria de auge económico y de expansión del comercio, y bueno, y por los actores o estos agentes que van a llevar adelante esa actividad comercial y financiera, porque también va a haber una evolución dentro de estos actores sociales que van a encabezar todas esas actividades y que, bueno, van a terminar por moldear también el modelo político-ideológico en el que, bueno, a grosso modo, la Gran Bretaña pues va a resultar la gran vencedora, ¿no? Todo esto va a ser más patente justamente a partir de la invasión de Manila y La Habana por los ingleses, que el Estado español va a enfatizar esta defensa de su mercado americano y va a comenzar a emitir una serie de medidas por las cuales el monopolio mercantil tradicional que se venía manejando va a cambiar paulatinamente, pensando en un comercio libre, no en el sentido de hacia los extranjeros, pero sí dentro de todos aquellos que conformaban la monarquía hispana. Y bueno, entre los mecanismos que se van a tomar para defender ese mercado americano, va a estar el comercio legal, pero a través del comercio ilegal, que podría sonar una contradicción, y es el caso particular en el que me voy a centrar, que es a través de este eje que es Thomas Morphy. Bueno, ahí de manera muy escueta, en unas cuantas flechas, pongo un poco de la trayectoria de manera resumida de lo que fue la trayectoria de este comerciante, que lo considero un caso sobresaliente porque evolucionó de un comerciante a financiero y diplomático al final de su vida. Y en un trabajo reciente lo señalo como un modelo del migrante hispano-irlandés que por sus valores culturales, sus conocimientos, sus relaciones con el mundo anglosajón, actuó como intermediario entre imperios, entre financieros internacionales y, bueno, los actores también en la Nueva España. Y, bueno, en esta ocasión solo quiero referirme a una parte de sus negocios más sonados, escandalosos y misteriosos, que fue el tráfico con entre Veracruz y Jamaica, del que, bueno, él fue pues la parte esencial, ¿no? La parte clave para el desarrollo de ese comercio al finalizar el periodo colonial. Por ahí ustedes pueden ver en la pantalla algunas de las descripciones o cómo se refieren a él los contemporáneos que llegaron a referirlo. La mayor parte lo hicieron de manera amable, sin embargo, el único que lo llama contrabandista, ¿no?, de altos vuelos o especulador es Juan López Cancelada, que está ahí enmarcado la opinión que tiene, y que, como señala, Morphy se involucró del tráfico a Jamaica durante el gobierno de quien fue virrey en ese momento, que era José de Azanza, que también fue concuño del mismo Thomas Morphy. El contexto en el que ocurre este comercio ilícito entre Veracruz, La Habana y Jamaica va a ser la primera guerra naval con Inglaterra entre 1796 y 1804, en el que la bahía de Cádiz está bloqueada y el tráfico español con América se detiene y se recurre a autorizar naves neutrales
a arribar a puertos americanos, no solo Veracruz, o sea, llegan a toda América, con productos de la Real Hacienda, papel sellado, azogue, etcétera, ¿no? En la aplicación, la Real Orden, quienes participaron de este comercio, más bien entendieron como que era autorizado comerciar con extranjeros, ¿no? Y se utilizan diferentes mecanismos para introducir cargamentos de manufacturas inglesas. Se extrae plata, tintes, cacao, entre otras mercancías de interés en el mercado internacional, aprovechando esta coyuntura. Lo insólito del caso, no solamente de esta malinterpretación de la Real Orden del Comercio Neutral, va a ser que el mismo virrey José de Azanza, el concuño de Tomás Morphy, va a usar de pretexto la urgencia para la introducción de azogue, como este insumo que era indispensable para la minería, y va a tomar por válida para la Nueva España una medida otorgada que en este mismo contexto había sido otorgada para Cuba, sin esperar la respuesta del rey, ¿no? Sin esperar la respuesta del monarca. Y va a ser la autorización para el rescate de presas de 1797, por la que se permitía en La Habana la subasta de los cargamentos de naves que fuesen apresadas del Caribe y que generalmente salían de Jamaica. Con esta autorización, el virrey Azanza benefició a los comerciantes veracruzanos, especialmente Morphy, y quien a través de su agente en Cuba, que era un comerciante llamado Francisco de Santa Cruz, se encargó de las negociaciones para comprar los cargamentos en Kingston y después introducirlos al virreinato novohispano. Un ejemplo de estas operaciones fue el caso de una goleta danesa llamada Fidel, a la que se le autorizó para pasar a La Habana y posteriormente a Jamaica. En Kingston, Francisco de Santa Cruz rescató el azogue, el papel y otros bienes que venían, y además se allegó de información estratégica militar que después se envió a Veracruz a través de Tomás Morphy. Esta expedición Fidel rescató productos principalmente de cuatro embarcaciones que habían sido apresadas, que fue la Vascongada, el Marte, el Soberbio y la Margarita. Y bueno, las operaciones de rescate se financiaron a través de una venta de cargamentos que trajo consigo, además, unas cartas de crédito de otra casa que estaba en Hamburgo y que estaba asociada al mismo Morphy. Y bueno, ahí en la pantalla les pongo un mapa de estas rutas que salen de Jamaica para comerciar con toda la América Española, y les pongo ahí una cita y una comparación de que era lo mismo que ocurría en Gibraltar, ¿no? Otro paso obligado de las naves españolas para salir al océano, y que también era, bueno, Gibraltar muy conocido, ¿no? Por este peñón en donde estaban los corsarios, contrabandistas, principalmente ingleses, ¿no? Entonces hay una comparación de lo que está pasando en el Caribe con esta situación que se daba en Gibraltar. Hay otro ejemplo de, bueno, hay unas fotografías de los registros de este comercio autorizado, legal, ilegal, que partían como a Veracruz. Bueno, el cargamento de la Fidel llegó finalmente en 1798 a Veracruz, con un valor de 300 a 500 mil pesos, y el caso provocó un escándalo en México y en Europa, y Santa Cruz fue señalado como el agente inglés del comercio con la Nueva España, y las investigaciones por el pago de derecho continuaron varios años, aunque finalmente fueron liquidadas. Pocos años después de esta experiencia, Morphy repitió nuevamente este comercio con Jamaica y Veracruz, pero esta vez
vamos a ver que lo que había yo mencionado como insólito respecto al permiso que dio a Sansa, bueno, se va a volver todavía más insólito, porque va a venir con la autorización del monarca español durante la Segunda Guerra Naval con Inglaterra, que va a ser de 1806 a 1808, y en esta ocasión va a ser en el marco de unas contratas firmadas con la Caja de Consolidación de Vales Reales, que se firma también con la corona británica y con la casa Gordon y Murphy, de la que Thomas Murphy es representante y hermano de uno de los socios principales. Está, bueno, su hermano Juan Murphy, ¿no? Y está la firma que ustedes pueden ver en la pantalla. Esta firma hispano-inglesa simuló ser la dueña de las expediciones que se movilizaban por el Atlántico para mantener el tráfico mercantil con pasabantes de la Royal Army, mientras ambas coronas estaban públicamente en guerra. Para cumplir con estos compromisos, se utilizaron embarcaciones con permiso del Consejo Privado del Rey, y en caso necesario se autorizó el uso de barcos españoles y de guerra ingleses también, que estaban asentados en Jamaica, para poder llegar a Veracruz. Una de las cláusulas autorizó a la firma a enviar a la isla 2 barcos mensuales para el traslado de la correspondencia de Veracruz, Cartagena y La Habana, desde donde se remitirían a su sede en Londres y de allí a Lisboa y a España. Adicionalmente, se otorgaron permisos para rescatar nuevamente embarcaciones apresadas, incluidas las mismas de Gordon y Murphy, que pese a los pasabantes que tenían, bueno, pudieran ser capturadas nuevamente por corsarios. Conforme la guerra se agudizó, pronto se perdió cualquier control sobre las expediciones a Jamaica, que resultaron un asunto muy confuso administrativamente, y el principal reclamo de los mismos socios de la firma Gordon y Murphy a su agente en Veracruz, a quien se le acusó, amparado bajo las contratas, de establecer un libre tráfico entre Cuba, Jamaica y Veracruz, que fue más allá de los 2 viajes establecidos mensualmente para el correo, así como de utilizar embarcaciones de mayor tonelaje, cuando lo estipulado pues eran los llamados ligeros, ¿no? Que solamente eran para llevar la correspondencia. Y bueno, se acusaba de que más bien lo que llegaban eran grandes embarcaciones cargadas de manufacturas inglesas al puerto de Veracruz, desde donde eran redistribuidas a otros puertos y al interior del virreinato. Y bueno, ahí en el mapa, nada más así muy someramente, las plazas a donde estos barcos llegaban, ¿no? Mediados por Murphy desde el puerto de Veracruz. Thomas Murphy monopolizó ese tráfico utilizando un corto, me refiero al de Veracruz a Jamaica, utilizando un corto número de embarcaciones, aproximadamente 6, que al parecer no eran fletadas por socios estadounidenses, sino eran de él, como se había hecho costumbre en el comercio neutral. En promedio, en el movimiento de carga y de descarga a Veracruz, las naves tardaban un promedio de 10 a 20 días en salir, y la mayoría era con plata y productos de exportación novohispanos. En esa pantalla, nada más, de manera muy sintética, respecto a estas contratas que se firmaron con la casa Gordon y Murphy y las 2 coronas, o sea, la británica y la española, solamente pongo una síntesis de algunos de los puntos que se establecieron en las contratas y cómo fueron aplicados realmente. Entonces, si ustedes ven la columna de la derecha, había sobrecargamento de manufacturas inglesas, este circuito ilegal de tráfico mercantil, que yo les ya decía, Jamaica, Cuba y Veracruz. Hay simulación y falsificación de cargamentos, hay abusos y sobregiros ¿no? Para las arcas reales, exceso en cargamentos de mercancías británicas en naves neutrales, y bueno, todos son abusos, todos son simulaciones, y bueno, es ¿no? Diferentes tipos de fraude a través de estas contratas que eran legales, ¿no? Aunque fueran simuladas y solamente tuvieran conocimiento de ellas muy pocos actores. Entre diciembre de 1806 y marzo de 1808, que es el tiempo que dura la guerra, se contabilizaron 35 movimientos de Jamaica a Veracruz, y el año de mayor actividad fue 1807, según un informe de la aduana de Veracruz. Y tan solo en el primer semestre de ese año de 1807
de manera oficial se introdujeron mercancías con un valor de 1.211.204.000 pesos, ¿no? En 8 expediciones. Mientras que retornaban de ella con plata y frutos novohispanos un valor de 755.138 pesos, ¿no? Para ver las dimensiones en medio año de lo que podía extraerse a través de este comercio. Con información privilegiada, Morphy también probablemente sabía del rumbo que tomaban los franceses en España, que pronto iba Napoleón a ocupar la península. Propuso al virrey en turno, que era José de Iturrigaray, el 15 de septiembre de 1807, llevar a La Habana 500,000 pesos por concepto del situado para mantener a las fuerzas militares, ¿no? En Cuba, haciendo uso de los buques privilegiados de la casa Gordon y Morphy. Y los cito, ¿no? Constituyéndome en responsable. Y para esa cantidad iba a cobrar un 25% de intereses sobre los 500,000 pesos que pensaba transportar, lo cual pues se consideró, ¿no? Que era un porcentaje demasiado alto para la época. Y Morphy lo justificó por todos los riesgos elementales que sufría y los enemigos que tenía que librar. Además, ofreció que las expediciones estarían libres de toda clase de derechos reales, municipales, consolidación o cualquier otra naturaleza, mientras que el reintegro del capital se haría Morphy a través de las cajas reales de Veracruz. Era un trato realmente, lo hizo con todo el poderío y la autoridad, ¿no? Que le daban estas contratas. El virrey expresó su desconcierto y su rechazo, y como ustedes pueden ver en esa cita, de la parte de abajo, habla de las raras circunstancias de esos buques, ¿no? No son adaptables, él no conocía de una contrata de ese tipo. Bueno, ¿no? Pero bueno, finalmente la propuesta, por la necesidad que había, fue aceptada. Es difícil calcular las dimensiones del tráfico, nada más de estos dos episodios en particular de Jamaica con Veracruz, monopolizados por Thomas Morphy. Sin embargo, sabemos que el principal punto de controversia con la firma Gordon y Morphy, incluido su hermano como socio principal, y uno de los principales motivos por el que esta firma lo quitó como su representante en la Nueva España, tuvo que ver con este enorme comercio de que, bueno, no hay unas dimensiones precisas, ¿no? De lo que pudo extraerse y de todas las manufacturas que llegaron en estos dos periodos que acabo yo de apuntar. Pero en el convenio de liquidación, que finalmente, muchos años después, Morphy tuvo que responder en Europa frente a sus antiguos socios, el valor de las expediciones que se le reclamaba era de 1.200.000 pesos, ¿no? Sin embargo, la cuenta quedó suspensa e ilíquida, ¿no? O sea, nunca la pagó. Las reclamaciones, he podido ver documentos que aún siguieron haciéndose hasta mediados del siglo XIX. Sin embargo, bueno, pues, se queda como en la incógnita, ¿no? El valor de estas expediciones. Y bueno, ya para finalizar, porque no sé cómo esté yo en tiempo, el caso que les acabo de presentar, de acuerdo a esa primera definición que tomé yo de ese diccionario mercantil, pues públicamente es contrabando a gran escala, y si nos acotamos a esa definición de contravención a la norma o reglamento, pues en el virreinato novohispano el comercio extranjero nunca fue autorizado. Sin embargo, de acuerdo con los planteamientos que también se revisaron de inicio, la lógica que dirigió el comercio en la época fue de orden político-militar, en la que el comercio simulado en una época de guerra fue una contradicción que terminó por quebrar el sistema español. Y bueno, ahí en esa lámina, ya como última anotación que quisiera hacer, ustedes pueden ver al mismo Thomas Morphy escribiendo dos frases diferentes, ¿no? En 1792 y en 1822, ya cuando es diputado a Cortes
ya una vez que se independizan casi todas las colonias americanas, en las que sigue sosteniendo lo mismo, ¿no? O sea, lo importante era, y las relaciones más importantes para ese momento entre España y América deberían de ser las relaciones comerciales, con una libertad, pero al mismo tiempo protegidas. Y bueno, eso es lo que él va a exponer en estas últimas cortes como el representante novohispano, fiel a los beneficios de los que él pudo tomar parte durante este periodo de comercio. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días, quizás sean buenas tardes del otro lado de la República. Y primeramente, pues, esta invitación, ¿no?, a Jesús, que me permite compartir con ustedes una parte de reflexiones generadas en mi investigación. ¿Se puede poner aquí? Estoy trabajando precisamente contrabando en la frontera de Chihuahua. Bueno, en una parte de la frontera de Chihuahua, específicamente el sector que correspondía a las aduanas de Ciudad Juárez y la Asunción, es decir, hacia el noroeste, hacia la frontera sonorense. Esa zona que recorre el Valle de Juárez, lo que son los municipios de Guadalupe, Prágedes actualmente, anteriormente San Ignacio, Ciudad Juárez, La Ascensión, Janos, y también abarcaba un municipio que no era fronterizo, que era Casas Grandes, y posteriormente Nuevo Casas Grandes, ¿no?, que es de mucho interés para el tema del contrabando, al ser un núcleo o un enclave industrial y minero, ¿verdad? Y mercantil. Esto hay que subrayar porque es uno de los temas que estamos repitiendo. El contrabando está vinculado, es intrínseco al comercio. Es más, el contrabando no es sino un tipo o una clase de comercio en el que el Estado, es decir, la esfera política, está sancionando formas específicas económicas, ¿no? Hay que entender. Entonces, ¿dónde se encuentra el contrabando? En las zonas comerciales. O sea, allá donde existe demanda, allá donde existe una infraestructura o unas infraestructuras de transporte, ¿verdad? Y existe, obviamente, una clase comercial, un grupo de empresarios dedicados al comercio o concentración de almacenes comerciales, es donde se va a encontrar, donde se va a enfocar también la vigilancia aduanal, en el caso que les comento, ¿no?, de esta región. Durante esta investigación, como en todos los casos, ¿verdad?, que estudiamos, aparecen temas secundarios que incluso ni siquiera nos habíamos planteado. Las fuentes nos hablan, ¿verdad?, más allá de lo que les preguntamos en muchas ocasiones. Y en este caso, un elemento que surge mientras abordo las fuentes, que en primera instancia es efectivamente, de igual manera, el archivo histórico de la Casa de la Cultura Jurídica, ¿no?, de Ciudad Juárez, que es un archivo perteneciente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto subrayo porque son casos federales, es decir, es unas fuentes jurídicas, pero que nos está ya perfilando el objeto de investigación jurídica. Estamos hablando del orden federal, delitos de tipo federal, ¿sí? Los delitos de fuero común no aparecen salvo en los juicios de amparo. Es decir, no tenemos acceso, esta fuente se va a enfocar a los delitos más graves, según la Constitución y las legislaciones nacionales. Y pues en esta fuente encuentro, me hace mucho ruido que aparezcan tantos extranjeros en los expedientes relacionados con el contrabando y con otros casos como los delitos contra la salud, ¿verdad? Entonces, de hecho, Jesús apenas mencionó, para quien no escuchó, un caso aquí en Ensenada, entre Ensenada y San Diego, y había en la ficha policial, aparecía, de la cárcel pública, perdón, aparecía dos nacionalidades, italiana y española, ¿no? Entonces,
Esto me lleva a preguntarme qué relación había entre la extranjería y el contrabando, que obviamente están vinculados con la noción de frontera. Si las fronteras separan el comercio o la mercancía que es lícita e ilícita, lo marca esta separación que establecen los estados, y a su vez son los estados en su gestión de la nación-estado, los quienes delimitan quién es extranjero y quién no, y qué derechos y obligaciones corresponden, ¿no? Por lo tanto, vemos que extranjería y contrabando están vinculados, aunque provienen de dos esferas separadas, la esfera económica, ¿no?, y la esfera cultural, en el sentido de las identidades nacionales, por la esfera política, que es quien va a estar regulando. Adelante. Y bueno, entonces me surgen dos preguntas. La primera es la participación de extranjeros en el contrabando y otros delitos, en particular contra la salud, ¿fue realmente mayoritaria o se trató de un perfilamiento racial de las autoridades, ¿no? Como bien mencionó Jesús, no solo está la ley, sino cómo se aplica la ley, cómo se instruyen los reglamentos, cómo se ejercen efectivamente, ¿no?, toda esta serie de trámites administrativos y la interpretación en caliente de los códigos y de las legislaciones. Entonces, la pregunta primera es, ¿realmente los extranjeros eran o tendían a delinquir, ¿no?, a introducir mercancías o comerciar con ellas sin pagar los derechos, burlando al Estado, a la hacienda pública, o se trataba de una forma de criminalización, diríamos actualmente, ¿va? Una forma de darle a la identidad étnica, a la identidad étnico-nacional, un carácter de estigma, una estigmatización, y vincular al extranjero con el delincuente, con el contrabandista. Esta es un poco la pregunta que me surge, y a un nivel un poco, digamos, más abstracto, es decir, qué relación, cómo podemos entender entonces las economías con la política y las culturas, ¿va? Y bien, a partir de esto establezco este escrito que estoy elaborando, sigue en proceso, y que voy a presentarles ahorita, pues, los primeros hallazgos de esta pregunta y de esta relación entre dos variables que son contrabando y extranjería en la frontera de Chihuahua entre 1920 y 1929, ¿no? Aunque mi estudio va más allá, hacia el 46, pero los años 20 son muy interesantes con la extranjería porque es precisamente el momento de quiebre, es decir, el giro político, el momento en que la nueva élite política nacional, ¿va?, establece un modelo o una directriz nacionalista en todos sus ámbitos de acción, ¿no? Como el comercio, que es lo que platicábamos. El proteccionismo se basa en la ideología nacionalista. O sea, protejamos la industria nacional, y obviamente el nacionalismo, que cierra sus puertas a la inmigración extranjera, se basa en la misma idea: fomentemos el trabajo nacional, ¿no? Evitando la competencia de los extranjeros, ¿no?, tanto en mercancías por el lado del contrabando, como en trabajo por el lado de la mano de obra o de los brazos, ¿no?, los cuerpos que llegan al país. Es un poco, aquí en esta década se produce el giro. ¿No? Se inicia a endurecer la política inmigratoria del Estado en comparación con adelante con la siguiente, con el periodo porfiriano, y en el contrabando, sin ser plenamente proteccionista, la legislación, la ley de aduanas de 1926, que hasta el 28 se hace efectiva, ¿no?, entra en vigor, porque sufre muchos percances legislativos. Resulta que es cuando inicia el proceso de, más que de protección de la producción nacional, lo que se inicia es
un endurecimiento, una criminalización del delito de contrabando. Es decir, las penas corporales, o sea, la parte penal del contrabando se endurece tremendamente a partir de 1928, ¿no? Bueno, y el periodo que les voy a platicar es un periodo que prácticamente abarca hasta el 29, con lo cual esta nueva legislación no se vislumbra en las fuentes, no se llega a sentir el cambio, pero que sí, hasta la siguiente legislación, que es del 35, bueno, ya con Cárdenas, se sigue endureciendo. O sea, es una forma de criminalización penal, ¿no? Mientras que la visión de la legislación dominante, que era la Ordenanza General de Aduanas de 1891, pero que tiene múltiples cambios, adendas, ¿va? Es una legislación librecambista, o sea, abierta al libre mercado, con ciertas restricciones con respecto a insumos militares, armas, que es lo que el Estado mexicano, en concreto Porfirio, ¿no? Tenía más el temor, ¿va? De que habría formas de alimentar la insurgencia interna. Entonces, lo único que se regula son las armas, las municiones, es donde tiene un control, ¿no? Estricto. Lo demás es básicamente de libre mercado, abierto a la importación, ¿no? Y esto se mantiene, les comento, hasta el año 28, y no se siente en los expedientes que reviso, ¿va? En esta ordenanza, la definición de contrabando está en el artículo 510 de la ordenanza, y es el acto consumado o en tentativa, esto marcar, ¿no? También la intención de importar o exportar bienes eludiendo la intervención de los empleados fiscales, ¿no? Esto se puede dar de múltiples maneras, desde atravesar la línea fronteriza por pasos no autorizados, o hasta meter el clavo, como decimos, ¿no? Habitualmente, o otras maneras, ¿no? Por ejemplo, simular también los contenidos, es decir, hacer el pago de impuestos, de aranceles de una mercancía, mientras que es otra mercancía de más valor o que tiene un arancel más alto, lo que se pretende introducir, ¿no? Por ejemplo, los textiles, ¿no? Declarar que es algodón cuando es seda, realmente, ¿no? Y esto se da mucho, por ejemplo, con los grandes comerciantes, ¿no? Estos comercios que venden objetos de lujo, ¿va? Y que además la legislación que les comento es una legislación que grava especialmente los artículos de lujo, ¿va? Como pueden ser licores, pero también telas especiales, ¿no? Como les comenté, los diferentes tipos de seda y otras labores bordadas o de encaje, de puntillo, el tabaco y los narcóticos, ¿no? Porque los narcóticos, sobre todo las drogas heroicas que se mencionan, que es opio y los sulfatos y clorhidratos de cocaína, se permite su importación, ya que son de venta en farmacias, con lo cual, pero están con un gravamen muy alto, ¿no? Es de donde el Estado, realmente hay que considerar que el Estado mexicano, hasta la nacionalización del petróleo, vivía de las aduanas, ¿no? O sea, los ingresos del Estado dependían en sobremanera de estas aduanas. Por eso también es cuando existe un levantamiento armado muy habitual, ¿no? En la época, aún, ¿no? Hasta que se institucionaliza la revolución, encontramos que se toman las aduanas, ¿no? Para poder financiar el movimiento armado, el movimiento sedicioso. Ok. Y bueno, voy a marcar 3 puntos de esta ordenanza que interesan para comprender los casos o la exposición que les voy a hacer a continuación. Uno es que es una legislación en la que el contrabando es tanto, cae en la esfera del derecho penal como del derecho administrativo o civil, ¿va? Cuando se trata de un delito penal, cuando excede de cierto importe el fraude a la hacienda pública. Es decir, los derechos no pagados superan los 200 pesos. En la década de los años 20, más o menos, se estuvo congelado el tipo de cambio, para entendernos, a 2.1. Es decir, cada dólar eran
se correspondía con 2 pesos, ¿no? Un poco para entender. Entonces, 200 pesos habrían sido 100 dólares de la época también, claro. Y bien, establece además una serie de atenuantes al delito y de agravantes, ¿no? ¿Cuáles son los agravantes principales? El uso de la violencia. Si en el acto de contrabando, en este acto en tentativa o consumado, ¿no?, de burlar a la autoridad fiscal, se usa la violencia, sí, sobre todo violencia a mano armada, entonces la condena, digamos, la pena corporal asciende hasta 5 años, que es el tope, ¿no? Es el máximo. Sin embargo, en el resto de los casos, la pena máxima, y vemos que es realmente ridículo, ¿no? O sea, son 2 años de prisión, de pena corporal. El contrabando, hasta este momento, hasta el año 28, es un delito que no se castiga especialmente, ¿no? Se busca más el ingreso pecuniario, o sea, el conseguir recuperar el valor, ¿no?, de la mercancía y de los aranceles que castigar corporalmente. Y otra situación, bueno, en esta escala de atenuantes y agravantes, digamos que se establece una jerarquía de actores de contrabando, ¿no?, en 3 tipos. Uno es el dueño del contrabando, es decir, que se demuestre quién es el propietario de la mercancía, ¿no?, que se está introduciendo o que se quiso introducir. 2, el conductor, es decir, digamos las mulas, ¿no?, las personas que cargan con ese producto, esa mercancía, están en una responsabilidad penal menor, inferior a la del propietario. Y en el último nivel, el menos riesgoso o el menos castigable según por esta legislación, es el que recibe, almacena y vende la mercancía, la susodicha mercancía. Es decir, los comerciantes, ¿no? Mayormente se trata de gente que compra esta mercancía o que manda a traer, pero que no la compra hasta el final y él lo revende en el mercado legal, digamos, en el mercado establecido, ¿no? O si quieren, incluso en algunos casos, en pulgas, en segundas, como actualmente se da, ¿no? La fayuca, por ejemplo, textil, es ese tipo de cuestión, ¿no? O sea, entra ilegalmente, o sea, entra violando la legislación, pero se distribuye en comercios establecidos. Y estos son el atenuante mayor. Quien revende o quien vende esta mercancía en su tienda debe ser quien menor castigo corporal reciba, ¿no? Es el mayor de los atenuantes. Y algo importante es que hay un sistema de gratificaciones. Es decir, que aquel que captura el contrabando se le va a dar una mochada, una parte importante en muchos casos del valor a subasta, porque los comisos se subastan posteriormente. De esa manera, la hacienda pública recupera una parte del valor, ¿no?, que se quiso defraudar, y animas a tus empleados, a tus funcionarios a ser especialmente exacto, y esmerarse en la persecución, ¿no? Porque están motivando, por ejemplo, les voy a comentar rápidamente, en el caso mayor, los fiscales, la policía fiscal, que llaman los miembros del resguardo fronterizo o aduanal, pueden llegar a ingresar hasta el 80% del valor de la subasta si el contrabando lo capturan en descampado, ¿no? En caso de que lo capturen en el paso fronterizo o en alguna de las razzias que hacen al interior, porque los fiscales tenían la potestad por esta ley de introducirse hasta cerca de 80 kilómetros al interior al sur, en este caso al sur de la línea fronteriza. Sí, prácticamente podían llegar hasta Ensenada, en el caso de la Baja, prácticamente podían ir hasta Ensenada a decomisar, ¿no?, o a revisar si las mercancías existentes tenían su factura, ¿no? Y este es otro tema, bueno, que no voy a mencionar mucho, pero es un delito muy curioso porque el delito es muy especial, porque el delito de contrabando no acepta la presunción de inocencia. Una vez que el vista
y bueno, todo este aparato burocrático, ¿no? Y la policía o la policía fiscal determina que es contrabando porque no tienes factura, entonces ya no hay defensa posible, ¿no? No puedes contarles cómo llegó a tus manos, no sé, ese coche, ¿no? O sea, si no hay factura es delito, con lo cual es de los únicos, de los pocos delitos, si no el único, que no admite la presunción de inocencia, ¿no? Algo interesante. Pero bueno, con lo cual, claro, hay más discrecionalidad o puede llegar a darse una mayor discrecionalidad y no se evalúa la intención de la persona que posee, ¿no?, esta mercancía. Y bueno, el entorno regional rápidamente, hay que considerar esta persecución, esta sanción de la actividad de contrabando. Primero, que es el primer delito que, en los archivos federales. Los archivos de justicia, el primer delito con diferencia de orden federal es el contrabando. Ahorita les voy a mostrar cifras. Segundo, está vinculado con conglomerados económicos, tanto lícitos como ilícitos. Es decir, no estamos hablando de los buenos y los malos, ¿no? No es blanco y negro, sino que es una zona de grises, en el que tanto el capital comercial, mercantil, legal, como los delincuentes, digamos, en formación, ¿no? Lo que va a ser el futuro crimen organizado, participan conjuntamente o tienen ya vínculos, ¿no?, entre ellos establecidos. Está surgiendo también, como en el entorno económico de la frontera, lo que en el Archivo Presidentes, en el Archivo General de la Nación, en Lázaro Cárdenas, ya hablo de años 30, ya aparece un informante de presidencia, llama a lo que sería ahorita, ¿no?, lo que diríamos el cártel de Juárez, por ejemplo, le llama el pulpo chihuahuense, ¿no?, porque extiende sus tentáculos en todas las instancias del Estado y de la región, ¿no? Y estamos hablando de años 20, años 30, es el momento embrionario de la formación de este crimen organizado, ¿vale? Y participa en el contrabando y en otros, es multinegocios, como actualmente casi, ¿no? Y también hay que considerar esta situación en la que la frontera norte se lanza a la recuperación económica posbélica, ¿no?, porque el país está en la bancarrota y las regiones también, y se lanza a ofrecer el turismo de entretenimientos fuertes, ¿no? Juego, apuestas, narcóticos, alcohol, chicas, chicos, ¿va?, sexoservicios, etcétera, hipódromos, casinos, etcétera, ¿no? Y esto hay que considerar también este entorno para comprender por qué el contrabando tiene esta efervescencia. Y bueno, el resto de la región dependía, ¿no?, del contrabando y de este sector de servicios de ilícitos o inmorales. El gobernador Almada, sobre el año 22, pretende cerrar todos los negocios de Juárez, ¿no?, de la frontera. Pero meses después recula completamente, porque los impuestos que recauda Juárez son los que sostienen al estado de Chihuahua en esos primeros años, ¿no? Y se generan unas negociaciones con el gobierno estadounidense que también bloquea la frontera. O sea, la autoridad, el ejército estadounidense llega a bloquear el puente, ¿no?, el único puente que había en Juárez, lo llega a bloquear hasta que no cierren los servicios, ¿no?, de los antros, casinos, etcétera, como un modo de presión al gobierno del estado. Porque claro, si bloqueas el puente, tampoco ingresas por aranceles, ¿correcto? Hay una lucha ahí, ¿no?, tremenda. Entonces es un estado, es una región que es agrícola principalmente, que es ganadera y minera, su fuente de ingresos. Entonces el comercio es el centro en estos primeros años, y el comercio de ilícitos o de inmoralidad, ¿no?, de sexoservicios, etcétera, apuestas. Y bueno,
Los sectores comerciales tienen 3 áreas principalmente en el estado, que son la ciudad de Chihuahua, que es la que estuvo más habitada hasta 1940, la ciudad Juárez y su región, y lo que les comenté, el enclave minero, agrícola, industrial de Casas Grandes y lo que luego fue Nuevo Casas Grandes. Estos son los 3 centros comerciales fundamentales en el estado. Prácticamente no hay otros. Adelante. Entonces, les muestro los expedientes por año que tiene el archivo de contrabando. Vemos cómo llega a un pico en el año 25 de 90 expedientes. Y esto es obviamente solo una fracción del contrabando que efectivamente se realiza. Estoy incluyendo, son principalmente expedientes penales, ¿no? Que llaman de lo criminal, pero existen amparos o algún que otro amparo también relacionado y un par de casos civiles, es decir, de estos casos en los que se simula la mercancía que se introduce, ¿va? Adelante. Y ya hablando de la otra variable, de la inmigración, bueno, el marco jurídico es también el año 1926 cuando se expide y entra en vigor en el día 1 de junio del 26 entra en vigor la ley de inmigración, ¿sí? Que sustituye a la ley de inmigración de la época porfirista. ¿Okay? Bueno, existen varias lecturas, voy a ser muy breve. Yo les recomiendo, si les interesa el tema, leer la obra de Pablo Yankelevich, principalmente también Daniela Gleiser, ¿no? Que son los que más han trabajado, han estudiado esta transformación legislativa del Estado mexicano hacia los extranjeros, ¿no? De qué manera, en general, se fue clasificando al extranjero como deseable e indeseable. Es decir, no todos los extranjeros eran necesariamente mal venidos o no bienvenidos, sino que había ciertas nacionalidades que se les permitía o que se les dieron facilidades, ¿no? En una tendencia general de ir cerrando la posibilidad de inmigrar al Estado mexicano, ¿no? a la República. Y bueno, en este caso, lo que aparece también, voy a subrayar, es que el servicio migratorio, a partir del año 26, se vincula directamente a la Secretaría de Gobernación, o sea, es un área de gobernación, pero que opera no solo con funcionarios, sino también con el discurso de la salud pública y con el discurso de la hacienda pública, es decir, del daño. Es decir, establece que los funcionarios de salud, los funcionarios de migración y los funcionarios fiscales son auxiliares, son complementarios. Con lo cual está unificando cuestiones médicas, ¿no? Control médico, control sanitario, control hacendario, económico y control cultural, ¿no? Control migratorio. Esta ley establece que un migra puede ser también un inspector sanitario, en el caso de que esté ausente el sanitario, ¿no? El médico, que era muy común, por cierto, ¿no? Porque teníamos una situación de escasez de profesionistas en el país, ¿no? En regiones del norte en concreto. Bien, y tenemos que en el entorno regional, para irnos ubicando, pues vemos aquí en esta gráfica, pueden ver cuál es la evolución a partir de los censos de población del año 21 y del quinto censo del año 30, que publicado el 15 de mayo del año 30, vemos la evolución de la población extranjera, ¿sí? El primer grupo que hay en el estado de Chihuahua se refiere a nivel estatal, son estadounidenses. Vemos como del año 21 al 30 hay un incremento en todas las nacionalidades. Estas son las principales nacionalidades que aparecen en el censo. Tenemos los chinos, que prácticamente se duplican de una década a otra, ¿eh? Españoles, sirios, bueno, aquí hice la suma de sirios libaneses, porque en el año 30 los desagregan a los libaneses de los sirios, pero pues para fines estadísticos, pues los consideramos uno.
y japoneses, que también vemos en todos los casos, la década de los 20 es una década en la que se incrementa la población de extranjeros en el estado de Chihuahua. Y vemos en comparación el proceso demográfico en el estado, ¿verdad? La década, el porfiriato tardío, el final del porfiriato, hay un incremento demográfico leve pero sostenido. E igual no se nota, ya ven que prácticamente no hay extranjeros en Chihuahua, ¿no? O sea, lo que vamos a ver, le voy a dar ahorita el dato, es que llegó a ser un máximo de 2.5% del total. O sea, fueron hasta ese máximo, ¿no? En el año 21, después de la revolución, o sea, durante toda esta, que fue un tiempo muy convulso y violento en Chihuahua en particular, porque inician las hostilidades armadas, ¿verdad? Precisamente en Juárez y en la Sierra. Entonces, vemos que hay un parón de población, pero en el caso de los extranjeros cae a la mitad, ¿no? No se nota aquí, pero de ser el 1.6 aproximadamente en el año 10, pasa a ser 0.708 en el 21, con lo cual el incremento es notorio cuando en el año 30 ya son el 2.5, aunque hay un caso que explica también este ascenso, ¿no? Ahorita les comento. Adelante. El caso menonita. Bueno, ustedes ya conocen que fueron invitados, hubo una invitación presidencial, es un proyecto federal desde el Ejecutivo para colonizar, no solo de menonitas, porque también se invitaba a mexicanos que estaban de Estados Unidos o que eran repatriados de Estados Unidos, se invitaba para colonizar, se les daban tierras en todo este reparto agrario que hubo en Chihuahua, medianamente, ¿no? Con base a las grandes haciendas de los terrazas, de los grandes oligarcas, ¿no? Que se fraccionan, no todo, pero en buena medida se llegan a repartir realmente. Entonces, los menonitas tienen ciudadanía canadiense, en este caso, ¿va? Y vemos su número en el censo del año 30. Suponen el 55% del total de extranjeros censados en Chihuahua. Con lo cual, si hablamos de un 2.5% de extranjeros, si quitáramos a los menonitas, estaríamos hablando de, cerca del 1.1, 1.15 realmente de extranjeros sin menonitas, ¿no? Los menonitas suponen el 1.20, 25 de los extranjeros. Y que son extranjeros muy particulares, que no hay ni un solo caso de contrabando relacionado con ellos, ¿no? Son los extranjeros modelo. No delinquen, producen, pagan impuestos, importan maquinaria, pagan aranceles de importación, exportan productos agrícolas, ¿verdad? Y los que tenemos, por eso los desagregué, tenemos estas nacionalidades principales que ya les comenté y les marco por género o sexo, más bien por sexo, y vemos que en el caso chino son prácticamente hombres. Son 15 mujeres chinas, en un total de 1.127 ciudadanos de origen chino. 15 mujeres chinas, ¿no? Y en el resto de los casos, aunque es menor, siempre es una proporción mayor de masculinos, vemos que es menos extremo, ¿no? Menos agudo la diferencia. Adelante. Y el censo nos da una información muy importante para vincular migración o extranjería con economía, con contrabando, ¿no? Es decir, bueno, ¿a qué se dedicaban los extranjeros? Porque si el contrabando está en el comercio, está vinculado con las redes de comercio, entonces quizás por esa razón exista un número notorio de extranjeros involucrados. Y efectivamente, les marqué en negrita, bueno, esta es la proporción real, hay 2.51, ¿no? de residentes extranjeros en el total del estado, y sus áreas laborales o económicas son el comercio, lo hice yo. A ver, ahí, vemos, es el comercio en que siendo 2.5, 1.1 si quitamos a los menores, ¿va? En el comercio se concentran el 15.64.
¿verdad? Y el otro área son las profesiones libres o liberales, que son básicamente educación, magisterio y artes, ¿verdad? Ajá, así como los intelectuales. En el censo se desagrega y las profesiones liberales son dos tipos: medicina, enfermeras, enfermeros, médicos, especialistas de sanitarios y magisterio. Entonces vemos que las dos sectores económicos son comercio y intelectualidad, si quieren, o profesionistas de medicina y educación. Y ligeramente también está alto, no mucho, en minería, ¿no? Son los tres sectores donde se enfocan la población extranjera en Chihuahua en estos años. Adelante. Y otra cosa interesante que nos ofrece el censo es ver qué tan ricos, qué tan lanudos serán estos extranjeros, ¿no? Porque también a veces uno plantea por qué el contrabando es cosa de pobres, es cosa de necesidad, ¿no? Y algo muy interesante, fíjense, la colonia alemana, que es muy pequeña, ni siquiera lo menciono, en las nacionalidades son poco más, algo como 140 en total, en todo el estado. Sin embargo, de estos 140, más del 25% de ellos son propietarios de bienes raíces en el estado, de algún tipo de bien inmueble, que pueden ser explotaciones rurales, explotaciones urbanas o viviendas, ¿no? Edificios que es su domicilio. O sea, los alemanes son los extranjeros que concentran la riqueza, ¿no? Esto se entiende porque las principales casas comerciales que se establecen durante el Porfiriato en la frontera son de origen alemán, ¿no? Y algunos franceses, británicos, etc. Y estadounidenses. Y vemos que la siguiente proporción está en los menonitas, ¿no? El 30% de los menonitas son propietarios de algo, y luego ya se va reduciendo. La siguiente serían los estadounidenses, los españoles y los últimos, los más pobres, diríamos, de las comunidades, ¿no?, de extranjeros, serían chinos, árabes, japoneses. ¿De acuerdo? Esto es importante porque ahora vamos a ver, adelante, cómo, luego les comento que hay estas nacionalidades, como chinos y japoneses, aparecen sobre representados en los delitos de contrabando. Entonces se está vinculando no solo a una nacionalidad indeseable, sino a una nacionalidad relativamente pobre. Mientras que los alemanes, que también aparecen en algún expediente, son exonerados o ganan los juicios, ¿no? Y son, digamos, los grandes capitalistas de la región, ¿no? En el sentido de la colonia extranjera, claro. Y aquí les marco, fíjense, les hablé que la población es del 2.5%. Sin embargo, en los expedientes por año, el color gris, el color más oscuro, son los expedientes en total, ¿no? Se marca el rojo los expedientes que involucran a extranjeros. Fíjense, por ejemplo, el año 22 y el 25 son más del 15% de los expedientes involucran a extranjeros como actores de contrabando, siendo el 2% o 2.5% de la población, ¿no? El promedio de toda la década involucra un 8.5% de los expedientes involucran a los extranjeros, siendo el 2.5%, pero si quitamos a los menonitas, es el 1.15%. O sea, 8.5% de procesos contra extranjeros, siendo el 1.15% de la población. Hay una sobrerepresentación notable, muy notable, ¿verdad? Y por último, en estas divisiones que voy estableciendo, en el conteo que hago de los expedientes, ¿qué nacionalidad es más contrabandista? O sea, ¿existe alguna diferencia por nacionalidades, aparte de que sean deseables o indeseables por su raza, ¿no? Por ejemplo, los asiáticos eran muy indeseables para la política mexicana. Y resulta que son los estadounidenses los que más delinquen, o los que más cachan, al menos, ¿no?, en contrabando.
En general, hay un sujeto muy interesante que es británico, yo lo sumaría a los estadounidenses, ¿no? Ahorita les voy a comentar. Y luego vemos que hay 3 nacionalidades eh, que, que tienen la misma porcentaje y que es importante que les señale, porque son chinos, rusos, que ni siquiera tienen numéricamente, hay casi rusos en Chihuahua, y algo que yo marqué como judíos, que no es una nacionalidad, porque los expedientes hablan de hebreos o de ascendencia hebraica, aunque tengan pasaportes, por ejemplo, turcos o rusos o polacos. Bueno, sí, polacos también. O sea, los mismos expedientes, los funcionarios judiciales, los diversos funcionarios, no marcan la nacionalidad, sino señalan que son hebreos. Y en el tema hay un caso, que a ver si puedo mencionarlo luego en extenso, de los chinos e incluso chinos nacionalizados, o sea, con pasaporte, con papeles mexicanos, que en todo el proceso, bueno, en toda la papelería del proceso, se les marca como ciudadano chino, el chino, pero que uno lee que es mexicano naturalizado, ¿no? Entonces, vemos que estos 4 grupos concentran prácticamente todas las nacionalidades que son estadounidenses o anglosajones, sumando a este británico, chinos, rusos y los judíos, que son principalmente de Centro Europa, ¿no? Que sus pasaportes son, perdón, de Rumanía, de Turquía, de los imperios que se han ido abajo, el imperio ruso y el imperio turco. Adelante. Entonces, lo que encuentro es que hay diferentes tipos y perfiles, o sea, de extranjero y contrabandista. No es blanco y negro, no es una cuestión solamente mecánica. Por un lado, hay una diferencia entre la cantidad y la calidad del fraude fiscal, o sea, del delito, ¿no? Recuerden que el delito se establece de la pena corporal es dependiendo de la cantidad de fraudes a la hacienda, ¿no? Entonces, hay un grupo que son básicamente chinos, o sea, los más pobres, los que marcan como las nacionalidades con menos capital, los que realizan su contrabando son textiles, abarrotes, sogas de jerseys, ¿no? Cachuchas, zapatos, ¿no? De lo que comentaba el doctor, del uso corriente, o sea, cosas del uso popular prácticamente, y que dan pocas ganancias, o sea, su rédito es menor. Mientras que hay un perfil de fraude, que son los automóviles, contrabando de automóviles, contrabando de refacciones de automóviles, contrabando de oro, contrabando de ganado, ¿no? Que son quiebras, son fraudes muy altos en cantidad y en calidad a la hacienda mexicana, pero que se concentra en los estadounidenses. O sea, los extranjeros que realmente hacen grandes negocios de contrabando son más los estadounidenses que los asiáticos, por ejemplo, o los rusos, ¿no? Y judíos. Luego, hay una diferencia por nacionalidad en su rol dentro del contrabando. Recuerden que les marqué que hay 3 niveles: el dueño del contrabando, el conductor y el receptor, digamos. Entonces resulta que chinos, japoneses, rusos y judíos son los receptores, son los pequeños comerciantes. Y digo pequeños porque en el caso de rusos y judíos son gente que vende en mercados de segundas. Y algo que ya un poco saliendo de lo investigador, de lo humano, da dolor cómo uno lee los expedientes y encuentra que vendían ropa usada y que les claven contrabando, les lleguen a tener condenas de 1 año y medio, que es muy desproporcionado, ¿no? Con base a una pena máxima de 2 años, penas de 1 año y medio por vender ropa usada, ¿no? Bien, y lo que les comentaba, ¿no? Lo del estatus socioeconómico, hay una diferencia, por ejemplo, los alemanes que están implicados en algún expediente, ¿sí? Que son los que importan sedas o importan y no pagan impuestos,
Y estas personas son los rusos judíos que importan supuestamente ropa usada. Hay dos niveles, ¿no? Y por último, si son deseables o son indeseables, ¿no? Según la legislación migratoria. Y entonces tenemos que los que son indeseables, curiosamente, son los más pobres, ¿no? O son los que se dedican al delito menor, al que tienen un fraude mucho más bajo, o sus beneficios pueden ser relativamente altos. Adelante. Y bueno, ya como conclusión, y voy cerrando, primero, sí existe una vinculación entre el sector comercial y redes de contrabando, lo cual explica, ¿no?, que existan extranjeros, mayor número de extranjeros, ¿no?, acusados de contrabando, porque están concentrados hay una concentración, un nicho económico es el comercio, y el comercio es parte del contrabando o viceversa, ¿no? Pero también se demuestra que hay una sobrerepresentación. Recuerden, 8.5 de procesados son extranjeros y 1.15 es la población residente, ¿no? Entonces hay una desproporción en el caso de los extranjeros, que no se explica solamente porque estén relativamente concentrados en el sector comercio, ¿ok? Porque claro, también hay extranjeros en otros sectores, mencionamos educación, medicina, sanidad, industria, ¿eh? Hay una diferencia notoria, una línea que separa a los deseables de los indeseables con respecto a los procesos de contrabando, que ya señalé, con lo cual sospechamos que no solo es la raza, sino su clase social, su estrato económico, ¿verdad?, y su condición racial. Es decir, a los estadounidenses prácticamente salen en los expedientes, prácticamente libran, consiguen amparo, o sea, todo este proceso de la maquinaria judicial en la que terminas siendo absuelto, sobreseído, ¿no? Y en el caso de judíos, rusos, que no sé, quizás también eran judíos, ¿no?, pero, y chinos y japoneses, aunque son menos, las penas son desproporcionadas, ¿no? O sea, porque les comento, año y medio de condena de un máximo de 2, cuando vendías cachuchas de segunda mano o babuchas en el caso de los judíos, ¿no? Vemos que hay una desproporción según la raza o la etnia, ¿no? Y bueno, pues esto, curiosamente los anglosajones, que son los más beneficiados, los que más violan o quiebran las arcas públicas, se encuentran dentro del modelo de extranjero deseable, ¿no? Un poco así como dándoles mayor impunidad aparte el sistema, ¿no? Y por último, por el detallito, ¿no? Les comentaba hay un británico que es, ya revisando todos los expedientes, les comento que es una investigación sobre contrabando y narcóticos, ¿no?, las dos actividades. En el año 28 es cuando el narcótico se equipara al contrabando, en el 29, perdón, con el Código Penal del Distrito Federal, y en el año 30, ya 31, cuando se hace Código Penal Federal, se equipara contrabando con narcotráfico o viceversa. O sea, el narcotráfico es un tipo penal dentro del contrabando, ¿no? Entonces, este británico, fue uno de los fundadores del grupo que luego llegó a ser el pulpo chihuahuense, ¿no? Bueno, sería todo. Les dejo adelante. La página, mi blog, es un blog sobre estos temas, por si quieren buscar más información o si van a usar esta presentación para que me puedan citar. Gracias. Muchas gracias al doctor Trápaga y a todos los presentadores. Vamos a iniciar la recolección de preguntas. En primer lugar, de los asistentes presenciales, si hay alguna pregunta. Adelante, César. Ahorita le decimos a Jesús. Bueno, para el doctor, me llamó mucho la atención su exposición.
digamos, dentro de los perfiles que estaba mencionando usted sobre, o las características de las actividades de contrabando me llaman la atención porque son muy similares a las que ocurren aquí en Tijuana, y también la cuestión de, en caso de Tijuana, aparece mucho chino, griego, hay españoles, y bueno, y también los estadounidenses, ¿no? Son los que más, de alguna manera, son los que proliferan. Y lo que me llama la atención dentro de esta cuestión de los vínculos, no sé si ha encontrado información con relación a esta cuestión del el origen, o no sé, ir historizando la cuestión del crimen organizado, estos vínculos en Estados Unidos, porque en el caso de Baja California, que hemos también documentado actividades de contrabando, vemos redes que llegan hasta a Canadá, ¿no? Sobre todo en la actividad del contrabando de licor, ¿no? En donde hay gobernadores involucrados, los mismos directores aduanales o los agentes aduanales, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si también en esa parte ha podido encontrar, digamos, estos vínculos que trascienden pues, el ámbito nacional. En ese sentido. Gracias. Bueno, para Jesús, una pregunta. En una diapositiva señalabas que esta cuestión de los funcionarios entre regular, restringir o prohibir, y recuerdo en unas notas periodísticas de los años 20, no dice el nombre de quién es el entrevistado, pero la forma en que se expresa, del conocimiento que expresa que tiene sobre la actividad comercial, parece que es un administrador aduanal. Entonces menciona que la función de un buen funcionario también es saber cuándo, digamos, detener un contrabando o dejarlo pasar, porque considera que hay dos tipos de contrabando, uno benéfico, que permite que la sociedad permanezca y no se vaya del lugar, y otro que sí daña totalmente a la fiscalidad y que puede ser contraproducente incluso para el desarrollo social, ¿no? Entonces, en ese sentido. Gracias. ¿Alguien? Gracias. Es para el doctor Iván. A lo mejor es un poco de precisión que tal vez no entendí muy bien, pero digamos, los extranjeros que más cometían crimen, bueno, digamos, delitos de contrabando eran los estadounidenses, pero no los vemos muy representados justamente en las personas que vivían, digamos, en Chihuahua en ese momento. Entonces, digamos, como en la documentación hay cómo distinguir entre los que son procesados y los que son, digamos, como residentes, es decir, que están legalmente o que están de paso o que viven en otros estados o qué sé yo. Es decir, hay cómo hacer un contraste, como un cruce, es básicamente mi pregunta. Uh-huh. ¿Alguien más? Tal vez para mi colega Gabriela. ¿Quieres hacer una pregunta? No, ¿sí me escuchas, Gabriela? Ahí está tu micrófono. Perdón, sí, yo hasta Sí. tengo micrófono. ¿Sí me escuchas? Perfecto. Un poco recordar este asunto de el Barlovento, No, ya no lo escucho. el Caribe. ¿Está apagado? No, está prendido, se supone. Entonces, o sea, A ver, cambiemos. ¿Ya me escuchas? ¿Sí? Sí. Ok, Gabriela. Bueno, es un poco referirme al Barlovento o al ya Caribe, no. que nos espacio. No, bueno. Ay, ¿qué pasa? a lo mejor están descargando. No escuché. Está descargando los micrófonos, entonces me acerco aquí al ordenador Ya. principal. Te lo mando por escrito. Ok, sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, podemos comenzar a responder las preguntas que se hicieron. ¿Me parece bien? Pues mientras Jesús está escribiendo su pregunta, doctor Trápaga, por favor. Aquí está el micrófono. El dichoso micrófono. Bueno, en primera instancia, la primera cuestión
Sí, hay, perdón, las redes internacionales, digamos. Bueno, en cuestión de este grupo, bueno, no es una novedad, ya está documentado por otros autores en México. Este grupo que se conoce como los Enríquez, ¿no? Los Fernández, los hermanos Fernández. El grupo de los hermanos Fernández es un grupo que lideró, ¿no? El crimen organizado lideró. No sabemos exactamente qué tan hegemónico fue, pero parece ser que era el cártel, ¿no? Desde 1920 y algo, 21, sin duda, ¿no? Hasta que Enrique Fernández es asesinado en la Ciudad de México, ¿no? Ahí por la Plaza de Vizcaínas, no sé si conoce. En el año 32, 33, ¿no? Una década de dominio de los Fernández. Y ellos mismos, Enrique Fernández, que fue el más destacado de los hermanos en esta actividad o en estos procesos al menos, él fue deportado de Estados Unidos, ¿no? O sea, él cumplió una condena en Leavenworth, en la famosa cárcel federal de Leavenworth, Kansas, ¿va? Y es deportado a México en el 20 aproximadamente. Y con él llega este británico que mencioné, que eran camaradas de correrías en Estados Unidos, se dedicaban, o sea, les procesaron en Estados Unidos por falsificación de dinero, de dólares americanos y de cheques, ¿no? Y los dos llegan juntos a Juárez. Entonces vemos al británico, que es un elemento clave dentro de los orígenes de la organización. Existen relaciones con Estados Unidos constantemente, ¿no? Cuando hay gente de esta organización, quizá ustedes hayan escuchado hablar de la NACH, de Ignacia Jasso, viuda de González, bueno, esposa de González y viuda. La NACH fue la primera narcotraficante, ¿no? Es como sale en la leyenda urbana. Ellos eran subalternos de los Fernández, ¿no? Y ellos pasaban a Estados Unidos, tenían pasaportes para... se sabe porque en los expedientes aparece que el esposo de Nacha, de Ignacia, se llama Pablo González, el Pablote. Él hace declaraciones y dice que él no pudo ser porque los americanos ya le han bloqueado el pasaporte, ¿no? O se lo han quitado, ¿no? O sea, entonces sí existía toda una persecución transfronteriza y había colaboración, de hecho, entre las dos policías municipales o locales de Juárez y El Paso constantemente para procesos judiciales, sobre todo por narcóticos. Más allá de estos, no encuentro las redes, las fuentes no me dan más información si las redes hasta dónde llegaban. Lo que sí te puedo comentar, que en el caso de narcóticos provenían de Europa. Esto tampoco es novedad, ya está registrado por otros autores en México. El narcotráfico, la cocaína, las drogas heroicas, ¿no? Opio procesado, heroína, morfina, vienen de las grandes casas farmacéuticas de Francia y Alemania, ¿no? La Merck, la Bayer, son los que venden y llegan por canales legales, llegan las compras que hacen las farmacias. Llegan habitualmente por el puerto de Veracruz y del puerto de Veracruz llegan a México, ahí se concentran y de México se redistribuye hacia el resto del país, Guadalajara, etcétera, y al norte, a Juárez en concreto y de Juárez a Estados Unidos, ¿no? Que es muy curioso porque muchos barcos los que detectan los casos abiertos llegan primero a Nueva York, de Nueva York a Veracruz y de Veracruz de nueva cuenta para Nueva York, ¿no? Ese es el circuito. Sería un poco lo que conozco, ¿no? Lo que te puedo hablar. Y muy interesante el apunte. Bueno, estadounidenses teníamos residentes legales censados, eran la segunda nacionalidad, después de los menones, ¿va? Después de los canadienses.
Pero sí es cierto que en los casos el tema de los automóviles está estudiado por un camarada en Monterrey, que está en Monterrey, el doctor Barrera. Los automóviles fue un negocio impresionante, pero de altos vuelos, ¿no? Y a una cantidad industrial, ¿no? Al punto que este compañero señala en su investigación que era un asunto de seguridad nacional, estaban a punto de quebrar la industria nacional, la economía, ¿no? Bueno, el caso que los automóviles, muy en concreto, que es donde aparecen estadounidenses que efectivamente no son residentes de México. O sea, parece ser que el modus operandi es que un estadounidense pase el coche, o uno de los, ¿no? De forma que sea más disimulado o menos sospechoso, que no le van a molestar, ¿no? Tanto en la aduana, señalando pues que va de turismo a México. Esa era una de las vías de ingreso, con lo cual tienes razón, no todos los estadounidenses implicados en los procesos de contrabando eran residentes en México, sino eran residentes en Estados Unidos, ¿no? Mayormente en Texas. Si es correcto, ¿no? Pero es notorio que sean anglosajones los que más se enfocan en ciertos negocios. Y luego hay estadounidenses, hay casos concretos que son los que roban, porque claro, es contrabando y robo en el extranjero, son dos delitos. Roban enormes manadas de ganado, ¿no? Miles de reses, y las contrabandean a Estados Unidos, o el tema de narcóticos y alcohol, ¿no? Son los otros áreas en los que los estadounidenses, básicamente se enfocan. Los casos son, ya sean residentes en México o en Estados Unidos, es alcohol, otros narcóticos, automóviles, que es lo principal, y algo de ganado. Sí. Bueno, sí era eso, ¿verdad? Sí. Okay. mencionar si los agentes aduanales realizan su tarea para favorecer a la región. Seguramente habría que ir caso por caso o región por región, ¿no? Así como lo mencionas, Tecate, efectivamente, el agente aduanal, el argumento a favor de que sigan pasando mercancías es esa, ¿no? Que dado que en Tecate no hay insumos suficientes para echar a andar incluso la agricultura, entonces que el fertilizante y todos los insumos se permitan justamente traerlos y no pagar, o si bien se excedieron, como hacerse la vista gorda, ¿no? No es el caso de Mexicali, porque hay diferentes puertas o garitas, digamos, de segundo grado, que utilizan por la noche estos contrabandistas. Entonces, ahí sí habría que ir a lo mejor aduana por aduana o rubro por rubro, ¿no? Porque sí. Y bueno, respecto a lo que presentó Iván, efectivamente, caracterizarlo por extranjeros a veces resulta complicado, porque efectivamente los casos de extranjeros acusados por contrabando son básicamente chinos, aquí en Mexicali, en Tijuana, japoneses, algún alemán por ahí, y básicamente estadounidenses, ¿no? Pero tenemos españoles, italianos, también rusos, molocanos, hay de diferente, pero digamos, metodológicamente resulta interesante tu estudio, Iván. Muchas gracias. Muy bien. Una pregunta para la doctora Gabriela, que escribió el doctor Méndez en el chat. Y ella tiene otro, ¿no? Ella tiene una respuesta, entonces le pediría por favor que primero conteste su pregunta, luego haga otra pregunta. Claro, gracias. Respecto al circuito, respecto a hasta dónde llegaban las mercancías que traía Morphy, llegan a Ciudad de México, a Puebla, a Oaxaca, por ahí tengo 2 o 3 expedientes, ¿no? Incluso en alguno que llega a un comerciante a Oaxaca para que le paguen, ¿no? A través de sus intermediarios. O sea, realmente cuando se habla de este enorme tráfico que cruza por todo el Caribe, al puerto de Veracruz es el puerto de entrada, pero también alternativamente, o sea, toda la costa,
Campeche, ¿no? Y también de Veracruz hacia arriba, están entrando las mercancías por diferentes circuitos y llegan efectivamente a la Ciudad de México, a la Ciudad de Puebla, se quedan en el camino. Él es un gran monopolizador, ¿no? De todas estas remanufacturas inglesas que llegan. Eso por un lado. Respecto al origen hispano-irlandés, o sea, digo, la biografía de Murphy, bueno, por ahí está disponible también, porque es todo un tema, ¿no? Estamos hablando no solamente, digo, yo me centré en Murphy, en Tomás, en el que estuvo aquí en Nueva España, México, pero realmente es toda una familia, ¿no? Es un conglomerado que actúa a nivel global. Y bueno, no son los únicos hispano-irlandeses, hay una migración, ¿no? De Irlanda a España, bueno, en general a todo el mundo, pero se asientan muchos de ellos en Andalucía, en Cádiz, en Málaga, por ejemplo, específicamente ellos son de Málaga. Su mamá es originaria incluso de Gibraltar, ¿no? De este triángulo también de contrabando muy fuerte en ese periodo. Y están sus primos, no sé, su tío, por ejemplo, que es nombrado cónsul en Málaga directamente por Thomas Jefferson, ¿no? O sea, están conectados realmente con todas estas altas, bueno, con todas las élites, ¿no? Del periodo. Su primo es cónsul en Nueva Orleans. La importancia que tienen es que se vuelven en eso, en unos mediadores, conocen el mundo anglosajón, hablan el inglés, culturalmente están muy cercanos al trato, por eso con los ingleses, por eso son como preferidos esta nación irlandesa que se hacen llamar en un momento, y tienen esta la ventaja de esta doble nacionalidad, pueden actuar como españoles y que eso implica no solo en la península, en España, pues, sino también en toda América, ¿no? Y también, cuando les conviene, pueden acudir a su origen irlandés, de acuerdo a lo que más les convenga, ¿no? Bueno, creo que por esa parte de la nacionalidad. Y yo nada más quería comentarle a Iván que cuando lo estaba escuchando me llamó mucho la atención la legislación, cuando está hablando de estas recompensas, estas gratificaciones por las que se va a la hora del contrabando el personal encargado y cómo se vuelven incentivos el decomiso de las mercancías. Parece que estuviera yo leyendo o que estuviera escuchando hablar de esta legislación de comisos en el periodo colonial. Digo, ahí sí ya me refiero específicamente al caso que he estudiado aquí en la península de Yucatán, que es el tabaco y el aguardiente. Y pues esta división de sextas partes, terceras partes, ¿no? Una parte la recibe el virrey, otra parte la recibe el gobernador, otra parte quien está capturando ese contrabando de tabaco o de aguardiente que está ingresando, ¿no? Entonces es increíble la continuidad, ¿no? Que uno puede encontrar en esa legislación si le quiere dar revisarla. Incluso estas ordenanzas sobre comisos son muy específicas. Pueden capturar a alguien que va a caballo, a los conventos no pueden entrar, pero a las casas sí, qué tipo de casas y cuánto se va a llevar el que denuncia y cuánto el que captura, ¿no? Y se vuelve, al menos al final del periodo colonial, para el caso del tabaco y del aguardiente, se vuelve todo un negocio, mejor tú ser quien lo capture, ¿no? Pero bueno, era un comentario. Gracias. Sí, claro. Un poco por seguir tu comentario, Gabriela, ahí se genera un círculo vicioso, ¿no? Y incluso una parte que no mencionamos explícitamente, que son los denunciantes anónimos, ¿no? Sí, es casi como en el caso de la Inquisición, porque como el contrabando es un tipo delictivo en el que no hay presunción de inocencia, una vez que te señalan la falta de facturas, entonces el tema inquisitorial. Y en el mundo del comercio, entre comerciantes, ¿quién denuncia a quién? Quizás, ¿no? O sea, todo este círculo vicioso. Voy a leerte, o les voy a leer para todos ustedes, de un proceso del año 24 contra una mujer que es extranjera. Porque es muy chistoso, es muy, digo, como señala, ¿no? La denuncia.
vengo a hacer formal denuncia de que en la casa marcada con el número tal de la calle La Paz de esta ciudad, que está habitada por individuos extranjeros, existen efectos de procedencia extranjera, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué intención tiene quien demanda? ¿Qué relación tiene con...? Es un nacional que está clavado con los extranjeros, ¿no? Un poco también pareciera que son esas formas que además luego generan recompensas, ¿no? Al estilo inquisitorial, perdón. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a los participantes, a la doctora Gabriela, al doctor Iván Trápaga, al doctor Jesús Méndez, por sus trabajos. Gracias a los asistentes en la virtualidad, a los asistentes presencialmente. Pues un aplauso para cerrar esta sesión. Y antes de cerrar, pues vamos a invitarlos a la siguiente sesión del seminario, que es el mes que entra, y pedirles que estén atentos a nuestras redes sociales. Voy a permitirme entregar una constancia presencial al doctor Iván Trápaga. Aquí está, y le voy a pedir que se ponga aquí, junto a la doctora Gabriela, que le vamos a hacer llegar su constancia, por supuesto. Esta constancia al doctor Iván Trápaga por su participación en esta sesión del Seminario Interno de Investigación del Instituto. Muchas gracias a usted. Jesús, para la foto, por favor. Y también la constancia. Ahí con la doctora Gabriela, no la vayas a tapar. La sombra, el hombro. Como la cárcel pública, ¿no? Así es. Aquí están los acusados. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Un gusto que nos acompañaran. Gracias, saludos de Mérida. Adiós. Hasta luego, Gabriela.